Yo soy Nancy de Mi Corazón Literario y hoy te voy a dar unos tips para que empieces a leer clásicos. Bueno, antes de cualquier cosa me gustaría decir que yo no me considero ninguna experta en leer clásicos, pero espero que estos tips que a mí me han funcionado a ti te ayuden. Antes que nada me gustaría decir que para empezar debes de quitarte de tu cabeza esa idea de que los clásicos son aburridos y es que estúpidos profesores que nos obligaron a leerlos. Porque hay muchos clásicos que a lo mejor su estructura es compleja y son bastante pesaditos para leer, pero hay unos u otros que son muy fáciles de leer y son ligeros e incluso entretienen muchísimo. Y es que yo pienso que los que ahora se consideran clásicos en su época fueron bestsellers, que después los expertos se quisieron explicar por qué la fama de estos libros y pues de ahí como que empezaron a recomendar que se leyeran mucho y la fama de estos clásicos nunca se ha perdido por las grandes historias que tienen, ya sea porque tienen una estructura adecuada o porque siguen siendo bastante entretenidos. Precisamente hablando de las estructuras complicadas, yo te recomendaría que para empezar a leer clásicos buscaras una versión del clásico que quieras leer que sea resumida. Como tú gustes, si quieres buscar una versión infantil o una versión corta, pues la versión infantil que quieras está bien, porque el chiste es que te adentres en el mundo del clásico. Y ya después, a lo mejor si te gusta el libro, o si te gusta el cuentito que leíste o la edición resumida, buscarás la edición completa. En este caso yo te recomiendo, si eres de México, no sé si esté en otros países, que busques a la editorial Tomo. El editorial Tomo te maneja versiones reducidas para que empieces a leer clásicos y ya después puedes buscar las ediciones completas. Y relacionado con estas versiones resumidas, es que si va a ser la primera vez que leas un clásico, busca un libro pequeño y que de preferencia sea de aventuras. No trates de leer libros que tengan más de 200 páginas cuando se refiere a clásicos, porque la verdad se te va a hacer muy pesado si estás leyendo un clásico que es de estructura compleja. En este caso, yo te recomendaría a Julio Verne porque la verdad sus libros no son muy largos y son libros bastante buenos, llenos de aventuras, son muy dinámicos y se considera un clásico. Otra cosa es que si una y otra vez has intentado leer clásicos y de plano no te entran en la cabeza o no los soportas, es que yo te recomiendo que busques una novela gráfica que tenga que ver con un clásico. Hay versiones tanto muy caras como muy baratas, aunque de baratas no he encontrado, la verdad. Hay versiones que son caras, pero creo que vale la pena si vas a leer un clásico. Una novela gráfica sería en este ejemplo que les dejo de este video, y es que por ejemplo a mí me costaba mucho leer a Edgar Allan Poe, pero con esta novela gráfica me enamoré de sus historias y la verdad he querido leer más de él y lo he hecho. Y si las novelas gráficas funcionan muy bien para que empieces a leer un autor que a lo mejor no te gustaba o no soportabas. Otra cosa que me gustaría recomendarte es que buscaras un libro que tenga ilustraciones, porque así no se te va a hacer tan pesado. Uno de los ejemplos podría ser Alicia en el País de las Maravillas, no sé si se vea. Alicia en el País de las Maravillas, que tiene dibujitos, o también en este ejemplo que te dejo de los libros de Charles Dickens, por ejemplo, los cuentos infantiles de Canción de Navidad o de ese estilo, porque eso a lo mejor te va a hacer que tu lectura no sea tan tediosa. Por último, me gustaría decirte que no te obligues a leer un libro, porque si te obligas a leer un clásico o un libro, puedes llegar a odiar al libro e incluso al género, porque nosotros los seres humanos somos muy comunes a generalizar, y una vez que odias un clásico puedes odiar todos los demás clásicos.
tú puedes leer el libro que tú quieras y si no quieres leer de plano clásicos no los leas. O sea, nadie te debe de tachar de inculto o de cualquier cosa por no leer clásicos, porque al fin y al cabo la lectura es lo que uno quiere, lo que uno desea leer, y eso, cualquier libro que esté bien escrito y bien hecho te va a hacer que se desarrolle tu cerebro, y aunque no esté bien escrito vas a leer y eso va a mejorar tu concentración y es la verdad muy bueno. Y no te voy a presumir, pero los clásicos que yo he leído y que a lo mejor tú quieres leer porque son muy sencillos es, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. A ver si se ve. Ajá, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. De Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, es un libro que la verdad me encanta. Otro libro que también podrías leer es Peter Pan, que es un clásico infantil que deben de leer todos y que es muy bonito. Otro que es considerado igual clásicos, y este se lo recomiendo mucho porque tiene cuentos, y los cuentos en clásicos son muy fáciles de leer. Y así, si te quieres adentrar en el mundo de los clásicos, lee a Arthur Conan Doyle y te va a encantar Sherlock Holmes porque es tan inteligente que te dan ganas de platicar con él y ver cómo saca deducciones tan fácilmente. Otro autor que la verdad me encanta es autora que la verdad me encanta, y espero que ustedes ya lo sepan, seguramente ya lo saben, es Jane Austen, porque sus novelas son muy buenas. Y aquí no tengo el libro, pero también pueden leer a Julio Verne y es otro clásico más. Y pues sí, espero que te hayan gustado mis recomendaciones, que te hayan servido. Si tú tienes más recomendaciones, déjalas aquí abajo, que puedo hacer otro video con las recomendaciones que ustedes dejen. Y sí, yo soy Nancy de Mi Corazón Literario, te dejo mi Twitter, mi blog, mi lectora a ti,